Buenas noches, soy Enrique I. Gómez y le agradezco que sigamos en esta ruta de conocer a México en contexto. Hoy realizaremos una revisión histórica de las elecciones judiciales en México con el fin de redimensionar el actual proceso electoral judicial que vivimos todos los mexicanos y mexicanas para elegir a 881 cargos del Poder Judicial Federal. Recordemos que de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional Electoral, en esta elección judicial participan 3,414 candidatos y candidatas, quienes buscan acceder a esos 881 cargos judiciales. En la contienda por los 9 espacios de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se compiten un total de 64 candidatos y candidatas solo para el tema de ministros. A ello se suman los aspirantes que compiten por magistraturas y por la titularidad de juzgados de distrito. Pero en este contexto, ¿sabía usted que no será la primera vez que se vote por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y es que en la Constitución Federal de 1857 se estableció que dichos ministros fueran elegidos por voto popular, pero bajo un método de elección indirecta. De esto hablaremos esta noche, de este contexto histórico de la elección judicial. Y para ello contamos con la presencia de Óscar Hernández Santiago, doctor en Historia por la UNAM, investigador del Colegio Mexiquense y especialista en Historia Constitucional e Historia Criminal. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y pues antes de comenzar, vamos a ver este banco de datos que hemos preparado sobre el tema que abordaremos el día de hoy. Adelante, por favor. El 1 de junio se realizará la elección de 881 cargos del Poder Judicial Federal, donde compiten 3,414 candidatos y candidatas. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, el desglose por tipo de cargo es el siguiente. Para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compiten 64 aspirantes. En el caso de magistradas y magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, participan 38 candidatos y candidatas. En la competencia por las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, compiten otros 15 aspirantes. Para magistradas y magistrados de las salas regionales del mismo tribunal, están postulados 95 candidatos y candidatas. A ellos se suman los 1,638 aspirantes que buscan alguna magistratura de circuito. Y finalmente 1,564 personas compiten para ser juezas o jueces de distrito. Este nuevo método de elección, que incluye al voto popular, forma parte de los distintos esquemas que se han utilizado durante la historia de México para designar a los impartidores de justicia. En el caso de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el jurista, Jaime Cárdenas Gracia, advierte que de 1824 a 2023 se habían tenido al menos 8 métodos distintos para la definición de estos cargos. En el artículo titulado Elección por voto ciudadano de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cárdenas Gracia refiere que de 1917 a 2023 se instrumentaron 3 métodos distintos. El especialista también recuerda que en el Acta de Reformas de 1847 se previó que la elección de los ministros fuese directa por voto ciudadano, aunque esa reforma no se concretó. Y de 1857 a 1917, el método de elección de los ministros, como el de todas las autoridades fundamentales del país, fue indirecto. Dicho método, indican otras fuentes históricas, consistía en que los ciudadanos con derecho a votar, elegían a electores que finalmente votaban por los cargos en contienda. De esta forma, el Poder Judicial Federal tiene antecedentes históricos donde estuvieron presentes los indicios del voto ciudadano. Pues como veíamos en la cápsula, hay antecedentes históricos interesantes. Y doctor, a este respecto, con el fin de irnos introduciendo en la conversación y sobre todo en el análisis,
El 1 de junio se votará por jueces, magistrados y ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero haciendo una revisión histórica, ¿qué ocurría en el siglo XIX, específicamente en la época de la llamada República Restaurada, la época del presidente Benito Juárez? ¿Podría explicarnos cómo se elegía a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o cómo estableció la Constitución de 1857 este tipo de elección? Estimado Enrique, bueno, en realidad hay que irnos un poquito más hacia atrás. Me voy a referir un poco al periodo colonial. Creo que es indispensable contrastar y ver las diferencias de paradigmas jurídicos que han existido a lo largo de la historia. Si bien es cierto, ahora nos regimos por un régimen constitucional, este no siempre ha estado presente. Como ustedes recordarán, y el público seguramente también lo hace, antes de 1812, durante el régimen colonial, la mayoría de la justicia pasaba por los alcaldes, corregidores y el rey, las autoridades virreinales. Pero ¿qué acontecía en aquel momento? Un poder judicial no existía como tal. Quienes designaban alcaldes y corregidores era precisamente la figura regia, en este caso el virrey, o en algunas ocasiones directamente por nombramientos desde la metrópoli, desde Madrid. Es decir, alcaldes y corregidores, o bien los jueces de la Real Audiencia de México eran los representantes del rey en la Nueva España. Hay que recordar que en aquel momento, durante todo el periodo colonial y durante gran parte del periodo medieval, tanto hispano como europeo, la justicia era la principal empresa política del rey. Su principal función del rey era dirimir conflictos entre las corporaciones y los individuos que componían todos sus territorios que gobernaba. Esa era la principal función del rey, la impartición de justicia. Y muchas de las veces el ideal de juez se asimilaba a la figura del buen cristiano. Hasta ahí las cosas. Sin embargo, en 1812 se da un rompimiento en el orbe hispano al presentarse la Constitución de Cádiz y establecerse claramente un primer esbozo de división de poderes. Sin embargo, hay que recordar que también un poco antes, en 1787, primero en Estados Unidos y en 1789 en Francia, también se establece la división de poderes. ¿Y por qué se establece esta división de poderes? Precisamente porque se buscó dividir el poder, el despótico del rey, en el caso de Inglaterra y en el caso de Francia. De esta manera, al dividir el poder del rey, ya no podría haber despotismo, ¿no? Por parte de sus actividades. Es decir, no concentrar todo el poder en una sola persona. Exacto, la concentración del poder en una sola persona. Pero aquí, ¿quiénes quedaban mal parados? Los jueces. Si atendemos un poco a los autores ilustrados, a Beccaria, al mismo Montesquieu, el juez nunca salía bien librado. El juez era visto como la perversión de ese sistema en aquel momento. Por eso, si repasamos un poco ese primer constitucionalismo del 1812 y de 1824 mexicano en específico, veremos cómo la mayoría de las facultades del naciente Poder Judicial se encontraban sumamente acotadas. Montesquieu acuñó una frase que se ha vuelto un aforismo hasta nuestros días, el cual decía que el juez debía ser solamente la boca de la ley. Es decir, únicamente debía actuar como un autómata aplicando la ley. Y aquí me gustaría que nos fuéramos precisamente al tema de la Constitución de 1824. ¿Qué se establecía en materia de justicia? Precisamente en la Constitución de 1824 deriva mucho de la Constitución de Cádiz de 1812. Si bien es cierto, la Constitución de 24 es la primera del constitucionalismo mexicano, hay que atender que gran parte de esta, y así como las 19 constituciones estatales que conformaron ese primer proyecto federal, emanaban directamente de la Constitución de Cádiz, de 1812. Y bueno, en el caso del nombramiento de los ministros de justicia, se atendía siempre a las legislaturas enviaban a los candidatos y el Congreso General elegía, ¿no?, a los mejores perfiles como ministros de la Corte. Es decir, había una participación por parte de las legislaturas en el nombramiento de los ministros de la Corte. ¿Y qué pasa cuando llegamos precisamente a la pregunta que le hacía inicialmente? La Constitución de 1857, ¿qué cambia respecto a la Constitución de 1824? No, primeramente, 1836, recordemos, llega un gobierno centralista y es más o menos el mismo procedimiento de elección de ministros de la Corte, solamente que los estados pasan a convertirse en departamentos. Y de nueva cuenta, vemos cómo intercede, ¿no?, en el nombramiento de los ministros. Hay por ahí un pequeño lapsus constitucional que es, bueno, a veces se nos olvida, que son el Acta de Reformas de 1847.
Ujú. El acta de reforma sí estableció directamente en su artículo 18 la elección de jueces por voto popular. Sin embargo, bueno, no trascendió. Sin embargo, ahí vemos un primer esbozo, ¿no?, de estas intenciones de hacer partícipe a la ciudadanía en la elección de los jueces y magistrados. Una idea que también podemos encontrar en el propio Estado de México, en el primer constituyente que va de 1824 a 1827, cuando se intentó que los ciudadanos participaran en la toma de decisiones de la justicia mediante la instauración del jurado popular. Aunque bueno, como bien sabemos, tampoco pudo llevarse a cabo, aunque bueno, vemos bien que desde aquel momento está ya esa cosquillita, ¿no?, por hacer. Pero digamos, siempre estuvo latente. Sí, siempre estuvo latente a partir de que México es independiente, pero reitero, en 1857, ¿cuál fue la reforma sustancial? En 1857, bueno, sabemos que fue una época bastante convulsa para todo el país. Guerras en todo momento, golpes de Estado por parte de Santa Anna, Revolución de Ayutla, posteriormente la intervención francesa, bueno, la intervención norteamericana, precisamente la de 1847. Y bueno, en 1857 se establece de nueva cuenta la elección de ministros por parte de un colegio electoral. Acudían los ciudadanos, elegían a un colegio electoral. En la primera sesión este colegio electoral designaba al presidente de la República, en la segunda sesión designaba al ministro presidente de la Suprema Corte y en las sesiones subsecuentes designaba a los 10 ministros restantes. Era un método que se conoce como democracia indirecta de primer de grado. primer grado. Entiendo. Digamos, era una democracia o una elección donde los ciudadanos no elegían de manera directa a los ministros, sino ellos elegían a otras personas que a su vez iban a elegir a los ministros. Así es, efectivamente. Digamos, ¿qué tan conveniente era? ¿Qué tanto funcionó? ¿Qué tanto funcionó? Poco. En realidad este sistema se instaura definitivamente a partir del triunfo de la República en 1867. De 1867 a 1876 podemos ver cómo empieza a funcionar de manera real este sistema. Y bueno, la mayoría de los jueces que en aquel momento son electos como ministros destacan por su amplia trayectoria. Solamente basta repasar un poco, ¿no?, los nombres elegidos en aquel momento y nos daremos cuenta. Fue elegido Ignacio Manuel Altamirano, un ilustre mexiquense, ¿no?, Ignacio Ramírez, José María Castillo y Velasco, Lerdo de Tejada, entre algunos otros más. Destacados, que incluso en aquel entonces, no sé, usted corríjame, para ser ministro o ministra no se requería ser abogado. Y efectivamente, uno de los defectos que se le encontró a esta Constitución, tanto en aquel momento como posteriormente, por parte de sus principales glosadores, como fue Emilio Rabasa y Daniel Cosío Villegas en 1957, era el requisito para ser ministro de la Corte. Se requería únicamente ser instruido en la ciencia del derecho a juicio del colegio electoral. ¿A qué me refiero? Era subjetivo, ¿no? Si el colegio electoral consideraba que yo tenía el conocimiento jurídico, a pesar de no haber pasado por unas aulas de derecho, podía ser nombrado ministro, tal y como ocurrió con Porfirio Díaz en 1884. Bien, ¿qué le parece que hagamos un corte? Estamos en México en Contexto, analizando el contexto histórico de las elecciones judiciales en México. Adelante, por favor, vamos a un corte. Ya estamos de regreso a este programa de México en Contexto. Hoy estamos haciendo una revisión histórica de las elecciones del Poder Judicial y me acompaña el doctor en Historia por la UNAM, Óscar Hernández. Y antes de continuar, vamos a ver el siguiente sondeo que hicimos entre la ciudadanía, donde preguntamos sobre cuáles son los principales beneficios que advierten con la elección popular de ministros, jueces y magistrados. Adelante, por favor. Bueno, pues los beneficios que puede traer para nosotros como pueblo es que tengamos pues la seguridad de que hay jueces imparciales, que la justicia llegue a la gente que verdaderamente lo necesite, no a la gente que tenga pues recursos económicos. Pues yo creo que necesitamos un cambio
Ajá, y esperamos, todos estamos esperando que sea para mejorar, ¿sí? Que si se aplica la ley realmente la sepan aplicar los que vienen. A final de cuentas yo creo que no, porque cada partido ya tiene su elegido, pero pues a final de cuentas hay que hacer valer la democracia como ciudadano, y pues si uno no trata de imponer la democracia, ellos van a querer seguir haciendo lo que quieran. Bueno, ya están las propuestas de cada persona a las que vamos a votar, ¿verdad? Y ya sabemos a quién elegir. Y a mí me gustaría, ¿no?, pues que todos votáramos por quien nosotros creemos que sí nos vaya a responder. Bien, pues como vemos en el sondeo, hay distintas opiniones, distintas percepciones sobre esta elección judicial. Pero doctor, para continuar en el análisis y engarzando con esto que comentan los ciudadanos en los sondeos, ¿cuál sería la principal enseñanza histórica de elecciones judiciales o ejercicios similares que se tuvieron en el pasado a lo que tendremos ahora en próximo 1 de junio, en este presente de estas elecciones judiciales, tanto para ministros, magistrados y jueces? La pregunta resulta verdaderamente difícil porque es muy complicado trasladar experiencias históricas de hace 170 años a la actualidad. Sin embargo, creo que podemos aprender de esas primeras elecciones del siglo antepasado, la legitimidad, ¿no?, en la cual estaban envueltos estos jueces, estos ministros, la legitimidad que les daba el ser electos por la población. Electos, aunque estaban muy acotados en aquel momento por un colegio electoral, los legitimaba de cierta forma. Y bueno, muchas de las voces que se oyeron precisamente en el Constituyente de 1857 giraban en torno a esta cuestión. Si los demás poderes son electos, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo, ¿por qué no podía ser electo también el Poder Judicial? Me refiero precisamente más en específico a la figura de Francisco Zarco, quien fue uno de los principales defensores de la elección de jueces por el voto popular. Y bueno, él, muy parecido a cómo se está llevando la narrativa actualmente, señalaba que los jueces, al ser restringido únicamente a la elección mediante listas electorales por parte del Congreso de la Unión, se caía, ¿no?, en un monopolio de sabios con título. Él consideraba que esta elección debía de abrirse con una mayor envergadura a toda la población. Sí, porque también hay que decir que derivado de la Constitución de 1857, donde se establece esta elección indirecta de ministros de la Suprema Corte, luego en la Constitución de 1917 se clausura o se elimina esa posibilidad. ¿Cuál habrá sido la causa? Obviamente teníamos otro contexto, otra transformación, otra revolución, pero ¿cuál habrá sido la causa principal por la cual finalmente se elimina esa reforma que se estableció en la Constitución de 1857? No, sin duda alguna, el cambio, ¿no?, en el pensamiento constitucional. También hay que ver esto. La Constitución de 1857 adolecía de una pequeña deficiencia. ¿A qué me refiero con esto? A que el ministro presidente de la Suprema Corte actuaba como vicepresidente también de la República. En caso de la ausencia del presidente, el presidente ministro ingresaba como presidente sustituto. ¿Y qué provocó esto? Pues pugnas, ¿no?, pugnas políticas. Muchas de las veces la posición de presidente de la Corte era vista como un motín político. Y tenemos el caso de Lerdo de Tejada, ¿no?, que muchas de las veces entró en conflicto con Benito Juárez. Y bueno, de alguna forma también ver, ¿no?, el marcado presidencialismo que se va a desarrollar a principios del siglo pasado, sobre todo en 1928 con Álvaro Obregón, cuando finalmente queda establecido el anterior sistema de elección de ministros, mediante designación directa del presidente, quien envía la terna al Congreso y decide al Senado, perdón. Que finalmente se fue cerrando. Entiendo que después de la Constitución de 17 y con la reforma que hace Álvaro Obregón, que usted comenta en el 28, se cierra aún más a que entonces ya sea el presidente el que intervenga, y que después también lo tenemos hasta las reformas recientes, donde el presidente era el que establecía la terna que se envía al Senado. Esto fue como cerrando, o en cierta forma, no sé si usted coincida, invadiendo la división de poderes. Sí, de alguna forma. Creo que sí, los límites funcionales quedaron acotados. Sin embargo, muchas de las veces hay que diferenciar entre la constitución formal y la constitución material. Eso es clave para entender el constitucionalismo contemporáneo. Porque si bien hay normas, ¿no?, que establecen ciertos principios, estas no siempre se corresponden con la realidad. Esto nos lleva a que muchas de las veces el presidente contaba con facultades metaconstitucionales, es decir, facultades que no estaban expresamente establecidas en la Constitución, pero que sin embargo el marcado presidencialismo las tenía, ¿no?, como un arma política para poder en cualquier momento hacer uso de ellas, por encima de la Constitución.
De acuerdo, y nuevamente regresándonos y utilizando este contexto histórico que hemos planteado en este programa, esta oportunidad histórica que tendrían los mexicanos y mexicanas al hacer o al votar por ministros, y no solo por ministros, sino también por magistrados y jueces, ¿cómo la deben aprovechar precisamente para no caer tal vez en errores o en fallas que se tuvo en la Constitución de 1857 o en la forma en la como se eligían a los ministros, pero cómo deben participar precisamente para potenciar esta reforma donde ahora sí, por un voto directo, se puede elegir a estos jueces, magistrados y ministros, no solo yendo a votar, sino también estableciendo mecanismos de rendición de cuentas para quienes sean electos? Y sin lugar a dudas, 1857 o 1867 no es la misma realidad que la que estamos viviendo ahora. Ahora yo creo que la sociedad está mucho más informada y bueno, contamos con múltiples plataformas, asociaciones civiles que se están encargando de hacer una revisión de todos los perfiles. Eso lo hemos visto durante la semana, ¿no? Se han presentado incluso denuncias ante el propio INE en contra de ciertos candidatos para que les sean anulada su candidatura. Así es que yo creo que solamente queda en las manos del ciudadano informarse, acudir a las plataformas indicadas, adecuadas, y tratar él mismo, ¿no?, de discernir entre los mejores perfiles. En este caso, digamos, no solo está a prueba la reforma, sino también está a prueba nuevamente el que el voto popular es una de las mejores formas para elegir a estos funcionarios judiciales. ¿Coincidiría en ello? Sí, efectivamente. Y esto, bueno, también se engarza mucho con una corriente del pensamiento constitucional contemporáneo, que denominaba constitucionalismo popular, la cual busca precisamente esto, hacer partícipe al ciudadano en la elección no solamente de estos dos poderes, sino también del Poder Judicial. Este constitucionalismo popular se ha desarrollado sobre todo en Estados Unidos y bueno, actualmente también hay reminiscencias de ello bueno, en Bolivia, donde se eligen estos jueces, ¿no? Porque digo, aquí hay una serie de hipótesis, como usted mencionaba al principio, con esta avalancha de datos históricos que nos hizo en el primer bloque. Por ejemplo, intelectuales como Rabasa en su momento señalaban que la justicia, los que fueran electos, los que fueran designados para el tema de justicia, debían deberse a la justicia, no tanto al voto popular. Y ahora el paradigma es otro. Sí, efectivamente. Sin embargo, aquí la cuestión es ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y yo creo que debemos de ver el vaso medio lleno, hay que ser como sociedad positivos y ver, ¿no?, que esta oportunidad es histórica para la sociedad mexicana. Y recordarle algo al público, que también seguramente lo sabe. México ha sido impulsor de 3 grandes momentos del constitucionalismo. Uno, mediante la creación del juicio de amparo, en 1847, y 2, mediante la instauración de los derechos sociales, propiedad, educación y trabajo, en la cuestión del 17, adelantándose incluso al constitucionalismo de Weimar en Alemania de 1919. Fuimos pioneros en estos 2 importantes principios, ¿no?, piedras angulares del constitucionalismo contemporáneo. ¿Y por qué no serlo ahora? El tiempo nos lo dirá. Sí, que sin duda lo veremos en la elección del 1 de junio, cuando finalmente, pues uno de los retos, que es parte también de lo que veíamos en los sondeos, uno de los retos es precisamente que la sociedad maximice y potencie esta reforma. Le agradecería, creo que han sido varios temas, ha sido un cúmulo de datos que hemos podido plantear en este programa. Le agradecería que en 1 minuto y medio pudiéramos concluir cuál sería la recomendación, cuál sería la conclusión general de este programa de las elecciones judiciales que viviremos el 1 de junio, pero en relación con el contexto histórico que se nos ha planteado en México, básicamente en el siglo XIX y en el siglo XX. No, sin lugar a dudas, creo indispensable que la población acuda a las urnas ese día y otorgue legitimidad a estas elecciones, pensando siempre que es en los jueces en quienes descansa la impartición de la justicia. Y la justicia es parte importante en la actualidad del régimen constitucional. Sin embargo, hay que pensar que esta justicia se busca que sea una justicia social como se ha venido propugnando hasta el momento, ¿no? Más que tratarse de una justicia privada, de una justicia social que vele por la nueva generación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y sobre todo, un punto que usted menciona, la legitimidad. La legitimidad que en este caso la daría el voto popular y ya no tanto como en el anterior esquema, que era la carrera judicial. Ahora el voto popular sería el elemento de mayor legitimidad. Sí, y efectivamente, lo que ha ocasionado también este proceso de campaña es el acercamiento por parte del Poder Judicial hacia la población, porque muchas de las veces se veía bastante lejano al Poder Judicial, a los jueces de todos los niveles, tanto federal como locales, muy alejados de la población, muy herméticos. Sin embargo, ahora hemos visto un acercamiento por parte de ellos hacia la población. Creo que es algo de las cosas positivas que hay que rescatar.
De acuerdo, doctor, pues le agradezco mucho al doctor Óscar Hernández, investigador del Colegio Mexiquense, que nos haya acompañado esta noche para hacer esa revisión, hacer ese recorrido histórico sobre las elecciones judiciales en México, porque la historia siempre será fuente de enseñanzas para advertir de manera más clara el momento que vivimos en el presente y los retos que deben enfrentarse. Como siempre, le agradezco que nos haya acompañado, pues nuevamente conocimos a México en contexto. Buenas noches. Sí, ¿no?